Bueno, vamos a resolver el ejercicio 83. Nos dice, desde lo alto de un acantilado de 50 metros se dispara un cañón. La velocidad del proyectil al salir del cañón es de 300 metros por segundo y sale formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determinar. En el apartado A nos pide las ecuaciones de posición y velocidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestros datos. La altura, que sería la I inicial, es 50 metros. Luego también nos dice que la velocidad inicial del cañón pues son 300 metros por segundo y que tenemos una orientación con respecto a la horizontal, que son 30 grados. Vale, entonces, este es un ejercicio súper típico de tiro parabólico. Este sería el eje X, este sería el eje Y, y normalmente pues nos lo van a dar parecido a esto, ¿vale? Una velocidad, la que sea, forma un determinado ángulo con la horizontal. Esa velocidad siempre la voy a tener que descomponer en una velocidad X, una Vx y una Vi. Vx y Vi. ¿Vale? Aquí se forma como un triangulito, un triángulo rectángulo, y vamos a poder obtener esa Vx y esa Vi a través de las relaciones trigonométricas. ¿Vale? Esto es un poco lo más complicado o lo más raro de este tipo de ejercicios y que lo tengo que hacer siempre. Y hay que acompañarlo del dibujo, no lo podemos hacer de memoria. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues vamos a escribir primero el seno del ángulo alfa. El seno es igual al cateto opuesto, que en este caso es V sub i, partido de la hipotenusa, que es V. Y el coseno del ángulo, que es el coseno de alfa, es igual a el cateto contiguo, que en este caso es V, y partido de la hipotenusa, que es V sub 0, ¿no? Vamos a poner sub 0. Vale, muy bien. Entonces, vamos a despejar. Despejaríamos, realmente sería V sub 0i, ¿vale? Para que estuviera todo perfectamente escrito, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, y también tendríamos V sub 0x, que es igual a V sub 0 por el coseno del ángulo, ¿vale? Para que realmente estuviera perfecto escrito. Bien, una vez que tengo esto, que como ya he dicho antes, es un paso esencial que nos tiene que salir y que lo tenemos que acompañar siempre por el dibujo, vamos a seguir adelante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcularlo. Lo hemos escrito de manera general, pero vamos a calcularlo con nuestros datos. Entonces, a ver. Vamos aquí. V sub 0x es igual a la velocidad inicial, que son 300, por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Y esto es igual a 259,8 metros segundo. ¿Vale? Esa va a ser mi velocidad inicial en el eje X. Y hago lo mismo con el eje Y. En este caso es por el seno de 30. Y me va a dar que es igual a 150 metros por segundo. ¿Vale? Son velocidades iniciales. Ya tengo todo para poder escribir las ecuaciones de movimiento, que es lo que me está pidiendo realmente el problema. Vale, bueno, vamos a poner ecuaciones de movimiento. Muy bien. Vale, entonces, en el eje X, vamos a ponerlo primero de manera general, tendría un movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad, la velocidad X es igual todo el rato a la velocidad inicial en el eje X, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, en el eje Y es un movimiento variado, ¿vale? Que será por la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Recordamos que la gravedad,
¿vale? No se nos puede olvidar, es menos 9,8 metros segundos al cuadrado. Bien, ya una vez que la hemos escrito, aquí la tenemos, ¿no? De forma general vamos a escribirlo ya con nuestros datos, de manera particular. De forma que me quedaría que la X es igual a 259,8t, que la Y es igual a 50 más 150t menos 4,9t cuadrado. Ya sí que he tenido en cuenta el valor negativo de la gravedad, ¿vale? Estas serían las ecuaciones de posición por un lado, y las ecuaciones de velocidad serían pues también sustituyendo metros segundo, y la velocidad en el eje Y sería igual a 150 menos 9,8t. Vale, como recomendaciones ya para que poco a poco nos vayamos acostumbrando de cada año que viene, pues por ejemplo la velocidad la podemos escribir de forma vectorial, simplemente pues lo acompañamos del versor correspondiente. Aquí ponemos un paréntesis porque tenemos dos términos, t y el versor j, y todo esto es unidad metros segundo. Este paso no es esencial, pero bueno, lo podéis ir practicando. Vale, entonces esto de aquí, esto sería el resultado del apartado A, ¿vale? La ecuación de posición y de velocidad. Vale, vámonos con el apartado B. En el apartado B me pide el alcance máximo. En el apartado B me pide el alcance máximo. Muy bien. Vale, ¿cómo calculamos el alcance máximo? Esto también es muy típico que me lo pidan. Entonces, cuando me pidan el alcance máximo, yo siempre tengo que imponer que I es igual a 0, ¿vale? Que es cuando llego al suelo. En ese caso, se va a dar el alcance máximo. Entonces, ¿qué hago? Esa ecuación de I, impongo que valga 0, saco un tiempo, y este tiempo lo voy a meter en la ecuación de la X, de manera que voy a obtener la X máxima, ¿vale? Sería un poco el proceso que tengo que seguir. Entonces, primero calculamos el tiempo. Calculamos el tiempo cuando I es igual a 0. ¿Vale? Esto es lo fundamental, cuando I es igual a 0. Y segundo, usamos ese tiempo que hemos calculado para calcular nuestra X máxima. Lo metemos en la ecuación de la X y obtenemos X máxima. Entonces, si hacemos eso, ¿qué me sale? Bueno, pues impongo que valga 0 la I, y tengo 50 más 150t menos 4,9t al cuadrado. Yo os recomiendo poner la ecuación del segundo grado ordenada y con el término en t cuadrado de manera positiva, para tener siempre un poco, causa menos error, ¿vale? El término en t cuadrado negativo puede llevar a que se nos cuele algún signo donde no debe de estar. Bueno, pues aquí tenemos nuestra ecuación de segundo grado que vamos a resolver, de manera que nos queda que t es igual a 150 más menos 150 al cuadrado más 4 por 50 por 4,9 partido 9,8. Si hago esta cuenta, obtengo dos soluciones. Me quedo con la positiva, ¿vale? Porque el tiempo nunca puede ser negativo. Vale, este tiempo lo reservo. Me ha salido aquí. Y ahora, ¿dónde lo voy a usar? Pues lo uso en la ecuación de la posición, de manera que voy a obtener el alcance máximo o la posición más alejada. La escribo, 259,8 por ese tiempo que acabamos de calcular, y obtengo 8.038,73 metros.
¿vale? Decimal arriba o decimal abajo, depende un poco de el redondeo que estéis usando. Entonces, lo fundamental, cuando me piden el alcance, es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, ¿vale? Sobre todo puede hacer la I0. Esa parte de aquí es lo fundamental cuando me están pidiendo el alcance. Bueno, vamos con el siguiente apartado, que me pide la altura máxima. Vale, entonces en el apartado C me piden la altura máxima. Muy bien. Bueno, pues la altura máxima, cuando me piden esto, un poco igual que en el caso anterior, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué tiene que ocurrir? Pues en el punto de máxima altura lo que ocurre es que la velocidad sub i es igual a 0, ¿vale? Entonces, eso lo impongo en la ecuación de la velocidad en el eje y, de manera que obtengo un tiempo y ese tiempo lo uso para calcular la i máxima. En la ecuación de la posición de la i lo introduzco y obtengo la i máxima. Vale, pues vamos a hacerlo. Bueno, igual que antes hemos escrito, ¿no? Primero calculamos el tiempo. Calculamos el tiempo imponiendo que la v sub i sea 0. Y segundo, usamos ese tiempo para calcular la i máxima. Vale. Bueno, pues vamos con ello. Y entonces me quedaría 0 es igual a 150 menos 9,8t. Esta es la ecuación de la v sub i. De manera que si despejo el tiempo obtengo 15,3 segundos. Me voy ahora a la ecuación de la posición. Y ya obtendría el dato que estoy buscando. 50 más 150, uso el tiempo que acabamos de calcular, menos un medio, 9,8 por 15,3 al cuadrado. Es igual a 1197,04 segundos, ¿vale? Que sería el alcance, la altura máxima. Bueno, pues igual que antes, la parte que está en azul es lo fundamental para poder hacer este cálculo. Bien, vámonos con el apartado D. En el apartado D me preguntan la velocidad del proyectil, en el punto de máxima altura. Máxima. Vale, muy bien. Vamos a calcularlo. En el punto de máxima altura, ¿qué pasaba? Pues que la v sub i era igual a 0. Vale, entonces en ese punto solamente tenemos componente x. ¿Por qué? Porque en el eje x tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y todo el rato la velocidad va a valer exactamente igual. En el punto de máxima altura también, ¿vale? Entonces sería 259,8 metros segundo. Si lo pongo de manera vectorial, igual que hemos hecho antes, que no está de más, porque así pues vamos practicando un poquito el tema de los vectores. Para el año que viene, pues como solamente tenemos la componente x, lo escribiríamos así. ¿Vale? Muy bien. Y vamos por el último apartado, el apartado E, que me preguntan ¿qué distancia horizontal máxima recorre, ¿no? ¿Qué distancia? No, perdón. ¿Con qué velocidad? Un momento. Vale, me preguntan la velocidad con la que llega al suelo. Vale, la velocidad con la que llega al suelo. Muy bien. Bueno,
Entonces, en el apartado de antes, en el apartado B, habíamos calculado el tiempo que tardaba en caer, porque habíamos calculado el alcance, ¿no? Y entonces habíamos calculado que ese tiempo que tarda en caer es 30,94 segundos. Reusamos este cálculo, no lo volvemos a calcular. Entonces, la velocidad cuando ha transcurrido este tiempo, cuando choca con el suelo, ¿cuál es? Pues usamos las ecuaciones de la velocidad, pero metiendo el tiempo 259,8 metros segundos, y la v sub i sería 150 menos 9,8 por 30,94, y esto es igual a menos 153,21 metros segundo. Así está ya terminado, pero vamos a escribirlo en forma de vector. Entonces la velocidad sería 259,8 en el eje Y menos 153,21 en el eje J, metros segundo. ¿Vale? Esta sería la velocidad cuando llega al suelo. Y con esto terminamos el ejercicio.